Vamos a hablar de emociones y sentimientos, y sabemos en todas las fuentes y en el lenguaje cotidiano que confundimos constantemente los dos términos y los usamos en el lugar del otro. Vamos a aclararlo y luego da igual cómo lo usemos, siempre que sepamos desde dónde estamos hablando, ¿no? Una emoción es una reacción, es un movimiento, es una respuesta afectiva a un estímulo. Es algo espontáneo, de corta duración e intenso. Esas serían las características de una emoción. Y surge como respuesta a un estímulo. Y las emociones, como, bueno, ya las estudiaba Darwin y estuvo observando las expresiones faciales sobre todo y expresiones corporales, y estuve estudiando en distintos ámbitos, en tribus y tal, ¿no? Y entonces personas que no tenían contacto social con otras personas y resulta que tenían las mismas expresiones faciales para las mismas emociones. Y ya luego Paul Ekman, en los años 40, pues confirmó con los estudios que hizo que efectivamente, sin atender a ningún tipo de cultura ni condición social, son universales las emociones, y definió 6 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, el desagrado y la sorpresa, que es la emoción más corta, que dura menos. Y en base a esas 6 se han reconocido como las emociones básicas, alrededor de la cual, pues con matices, desde el miedo a la inquietud, hay muchos matices, hay temor, hay pavor, hay horror. Pánico. Dentro de esos matices son los que ya hay listados por ahí enormes, hasta hay 7000 maneras diferentes de emocionarse. Todas parece que vienen de ahí y son universales y comunes a todas las culturas y todas las épocas. La emoción es corta, rápida e intensa y es espontánea, no lo pienso, sucede. De pronto aparece por ahí ahora mi hijo, que hace un mes que no lo veo, y la emoción que me aparece es la alegría, o bueno, primero la sorpresa, ¿no? La sorpresa y la alegría que irían juntas. O de pronto ahora tengo un recuerdo, me acuerdo de alguien que ha muerto recientemente y me acuerdo en este momento y me pongo triste. Esa reacción inmediata al estímulo, que puede ser interno o externo, el estímulo puede estar en el ambiente o puede estar en mi pensamiento, me puedo emocionar con un recuerdo. Esa es la emoción. Cuando tomo conciencia de esta emoción y de lo que estoy sintiendo, cuando aparece la mente en esta emoción, que es algo más instintivo, entonces estamos hablando de sentimiento. Entonces, la diferencia básica entre la emoción y el sentimiento es la mente, que aparece, tomo conciencia de esto. Y el sentimiento es más duradero, es menos intenso, no tiene una expresión facial clara, lo puedo disimular, puedo no mostrar mi sentimiento, mientras que la emoción no puedo no mostrarla. Y el sentimiento, además, bueno, dura más en el tiempo y también es el resultado de la acción, porque la emoción me invita a la acción. Yo siento una emoción y hago algo. La emoción del miedo, el cuerpo se prepara para salir corriendo, te avisa de un peligro y haces algo. Sin embargo, el sentimiento es el resultado también de una acción. Y ya a partir de ahí se mezclan, porque cuando tienes un sentimiento que lo reconoces, que le has puesto un nombre, que lo identifica, aparecen emociones junto con ese sentimiento. Igual que una emoción te lleva a conectar con ese sentimiento que ya tenía. Entonces están constantemente apareciendo juntas y es difícil distinguirlas. Es importante reconocer que a lo largo de todos los estudios de la psicoterapia, como sabéis, lo que se dice que lo sano, ¿no? Lo que es inevitable, lo que es saludable, es que la emoción la reconozcamos, que se reconozca, que se acepte y que se exprese. Es necesario, la emoción empieza en la amígdala, ¿no? Está en el hipotálamo, el sistema límbico, ahí es donde está toda lo afectivo, ¿no?
Luego ya cuando pasa al neocórtex, a la parte consciente, ya podemos manejarnos con lo que sentimos, poniéndole un nombre y reconociéndolo. Está claro, es que es necesario reconocer, aceptar y expresar. Y cuando somos conscientes y sabemos que hay una emoción que tiene una expresión que puede ser un poco comprometida o socialmente inadaptada, pues que busques maneras de expresarlo sin que eso te cause daño, ¿no? O sin hacerte daño a ti misma, sin hacer daño a los demás. Bueno, a partir de aquí, de los años 30 y luego en los años 40, Leslie Greenberg, fue el que distinguió entre emociones primarias y secundarias. También veréis en los apuntes, lo llamamos sentimientos primarios y secundarios, porque según en el momento en el que ocurre, si es algo instintivo, es algo ya consciente. Y las emociones primarias son las básicas, son las verdaderas emociones, las que son espontáneas y necesitan salir y expresarse y cumplen una función adaptativa y hace que te lleve a la acción, ¿no? Y estas emociones primarias pueden ser desadaptativas cuando haces algo con eso que no te beneficia, es decir, te mantienes en el victimismo, en la culpa, en el resentimiento, más allá del momento en el que aparece el dolor. Esas serían emociones o sentimientos primarios pero desadaptativos. Otras emociones que se llaman secundarias, que es cuando aparece una emoción en sustitución de otra. Y es por una actitud o bien defensiva o bien por una creencia, ¿no? Por ejemplo, si te han educado en los niños no lloran y tú eres un hombre adulto y tú sientes dolor, en vez de estar triste, pues te enfadas. Entonces la emoción que muestras es el enfado, cuando en realidad la emoción original, la auténtica, sería la tristeza, que no la estás reconociendo. Luego hay emociones terciarias, que ya es cuando utilizas como manipulando, ¿no? Que puede cumplir una función de habilidades sociales, pero se utiliza para manipular. Por ejemplo, el niño que llora para conseguir algo. No está llorando porque esté triste, sino porque sabe que cuando llora lo cogen o le estoy haciendo, digamos, un uso de esa emoción para conseguir algo. Lo que sí es cierto es que las emociones te invitan a la acción, te ayudan a tener un conocimiento de ti mismo, de qué es lo que necesitas, cómo estás, y también te invita a estar en relación con el otro, que el otro te vea y tú estás viendo al otro con sus emociones, dónde está cada uno. Es un aspecto esencial en cualquier relación. Que sabéis que la inteligencia emocional, ¿no? Que han establecido, bueno, todo Goleman, toda una cultura acerca de las emociones. Pero últimamente se está escuchando hablar que nada más que existen dos emociones, porque ya tenemos claro que eran 6 básicas, ahora nada más que existen 2, el amor y el miedo. No sé si lo habéis oído. Sí. Todo lo que no sea amor es miedo y todo lo que no sea miedo es amor. Eso es. Incluso alguien dice por ahí que solo existe uno. El amor. Todo lo demás es la carencia de esto. Claro, eso es lo que iba a decir. Con sus múltiples formas. Pues eso viene porque se ha demostrado científicamente, con esto de la inteligencia emocional, que existen solamente 2 tipos de ondas cerebrales distintas en cuanto a las emociones. Y cuando está una, nunca está la otra. Y es el amor o el miedo. Hay 2 ondas cerebrales y no hay más. Entonces todo lo que está detrás del miedo, ahí puede estar el enfado, puede estar el desagrado, la ira, la tristeza, todo eso puede estar detrás del miedo. Entonces si escucháis que hay 2 emociones o es que hay 6, pues han sido momentos evolutivos distintos. Con los estudios científicos de las emociones se han llegado a conclusiones de estas. Sigue prevaleciendo eso de las 6 básicas, alrededor de las cuales hay un montón de matices,